Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches o en el momento en que se encuentren escuchando este podcast. Mi nombre es Brisely Michelle Anguiano Ojeda, estudio en la Universidad Autónoma de Baja California y hoy vamos a hablar de un tema de suma importancia para los odontólogos, el cual es la retracción gingival. Bueno, para los que no saben, vamos a comenzar hablando de qué es la retracción gingival. Bueno, esta es el desplazamiento temporal del tejido gingival lejos del diente preparado. Y se preguntarán, ¿para qué nos sirve esto? Tiene diferentes objetivos, los cuales los vamos a dividir en tres, el primero y más importante es crear el acceso para el material de impresión más allá del margen gingival de manera automática, es decir, que no duela. El número 2 es crear espacio suficiente para lograr un grosor adecuado del material de impresión dentro del surco, el cual resista mejor a las fuerzas de desgarre durante la remoción de la impresión. Y número 3, mantener el diente seco durante la toma de impresión. La anchura mínima del surco debe ser aproximadamente 0.2 milímetros para permitir la entrada del material y así reproducir el ángulo cabo superficial de la preparación y lograr una buena impresión. A lo largo de las últimas décadas y con el desarrollo de nuevos materiales, se han hecho grandes avances en los procesos de toma de impresión definitiva en la realización de una prótesis fija, siendo siempre el objetivo en común el registro exacto y fiel de la preparación del muñón y la línea de terminación. Es un método eficaz en el control del tejido gingival y del ambiente del surco. Es indispensable para el registro correcto de las líneas de terminación subgingivales por dos razones claves. La primera es por la fuerza de resistencia que opone el tejido gingival a la impresión. Y la número 2 son los agentes contaminantes que pueden estar presentes o se pueden generar en el surco, por lo cual la retracción gingival es un paso clave e indispensable en la toma de una impresión. Vamos a comenzar hablando un poco más sobre los tipos de retracciones gingivales. Existen las retracciones gingivales mecánicas, la cual más usada es la retracción gingival con hilo. Existe instrumental especializado para la colocación del hilo dentro del surco gingival y se comercializa en distintas formas y tamaños. La ventaja de este es que es económico, pero tiene algunas desventajas, las cuales son que es muy doloroso, no controla la hemostasia, tiene un colapso rápido del surco después de la remoción, trauma del epitelio de unión y consume muchísimo tiempo. Hay características para elegir un buen hilo, las cuales yo las dividí en las que para mí son las 5 más importantes. La primera tiene que ser de color oscuro para un máximo contraste con los tejidos y los dientes. La número 2 tiene que ser capaz de absorber la humedad del medicamento. La número 3 tiene que estar disponible en diferentes diámetros para adaptarlo a las distintas profundidades del surco gingival. La número 4 tiene que ser fácil de colocar, obviamente, y la número 5 que no se arrastre con la fresa. Pero también esta técnica del hilo tiene que ser indicada. Esta se indica cuando se toma una impresión de 1 a 3 preparaciones dentarias con tejidos gingivales sanos y cuando la localización de la línea de terminación es supragingival o substagingival. Bueno, ahora sí hablaremos de cómo se coloca este hilo. ¿Cuál es la técnica para poner este hilo? El primer paso es que se lleva a cabo la preparación dentaria y la localización del margen cervical. El paso número 2, se selecciona un hilo de retracción con una longitud adecuada. Como lo habíamos mencionado antes, este hilo tiene que ser de diferentes longitudes. El número 3, en caso de dejar el hilo durante la impresión, no se impregnará ningún medicamento para mantener el campo seco. Si se retira el hilo antes de la toma de impresión, se impregna en el medicamento de elección. Los excesos de medicamentos se secan con un algodón estéril. Sigamos. Empaquetar el hilo alrededor de toda la preparación hasta que quede sin solaparse. Luego se revisa detenidamente a preparación para asegurarnos que toda la línea de terminación es claramente visible y que no hay tejidos blandos que impidan la fácil inyección del material de impresión. Después tenemos que esperar 8 minutos para eliminar el hilo y tomar la impresión. Después, obviamente, se toma la impresión y como un tip o una sugerencia, las preparaciones dentarias tienen que estar muy bien secas para proceder a la toma de esta impresión.
Ahora vamos a pasar a hablar de la técnica de 2 hilos. Esta técnica se usa rutinariamente cuando tomamos impresiones de múltiples preparaciones dentarias. Para este primero se coloca en el surco un hilo de pequeño diámetro. Este hilo tiene que permanecer en el surco mientras se toma la impresión. Después se talla de manera que el hilo protege la encía de la fresa durante las preparaciones. Después se coloca un segundo hilo impregnado con el agente hemostático de la elección. Por encima del hilo de menor diámetro, el diámetro del segundo hilo ha de ser de mayor grosor. Y ya por último, pues se limpian los excesos del hemostático y se seca la preparación. Esta técnica de doble hilo está indicada en tejidos sanos con irritación localizada por el tallado. El objetivo de este es que el primer hilo se emplea para conseguir la hemostasia y se deja en el surco para que salga retirado con el material de impresión. Y para retirarlo, el hilo más superficial es el que se retira primero antes de tomar la impresión. Yéndonos un poquito más a lo químico, vamos a hablar de la retracción química. Bueno, este es un método que se utiliza acompañado del hilo retractor, por lo que también se le conoce como un método mecánico químico. Algunos de estos son la adrenalina. La adrenalina provoca la elevación de la presión sanguínea y en el ritmo cardíaco cuando se aplica el hilo en el surco gingival severamente lacerado o cuando se usan bolitas de algodón empapadas de adrenalina. La adrenalina también presenta algunas ventajas que son la vasoconstricción y la hemostasia efectiva, pero también tiene sus desventajas, las cuales son que tiene efectos sistémicos como el síndrome de la epinefrina, tiene riesgos de necrosis del tejido y riesgos de inflamación gingival. Otro es el sulfato de aluminio y el sulfato postático de aluminio. Estos actúan mediante la precipitación de proteínas con contracción del tejido, inhibiendo el movimiento transcapilar de las proteínas del plasma. Igual que el otro, tiene ventajas y desventajas. Sus ventajas son que causan menor inflamación, hemostasia y tiene pequeño colapso del surco después de la remoción del hilo. Y sus desventajas es que tiene un sabor desagradable y tiene riesgo de necrosis a concentraciones altas. Otro es el sulfato férrico. Debido a su contenido en hierro, el sulfato férrico tiñe el tejido gingival de un color amarillo, marrón a negro por algunos días después de su uso. Y el uso de este agente como desplazador gingival alrededor de un diente natural es cuestionado por su habilidad de intervenir con la reacción del poliéter y el polivinil siloxano. Ok, y el cloruro de aluminio actúa por la precipitación de proteínas del tejido, causa menos vasoconstricción que la epinefrina. Este es el agente que menos irritación causa y aparte mantiene abierto de manera más efectiva el surco después de la remoción del hilo, aproximadamente unos 8 minutos. Pero también tiene sus desventajas. Modifica el detalle de la superficie reproducida, menos vasoconstricción, inhibición de polivinil siloxanos y el poliéter y contaminación del surco. Ahora hablaremos del polivinil siloxano. Este actúa generando hidrógeno que causa expansión del material contra las paredes del surco durante su colocación. Sus ventajas es que es sin dolor, sin efectos adversos, atraumáticos, fácil de colocar y sin riesgo de inflamación o irritación. Y la desventaja es que tiene capacidad limitada de hemostasia y menos efectivo con márgenes subgingivales. Y ya sé que ya los aburrí, ya vamos a terminar. Lo último que vamos a hablar es de la electrocirugía. Esta tiene destrucción tisular controlada para conseguir un resultado quirúrgico. El objetivo de esta cirugía es la eliminación del tejido irritado que ha proliferado sobre las líneas de acabado de la preparación. Es indicado en zonas de tejido inflamado y de granulación alrededor del diente. Y la técnica de esta electrocirugía es determinación de la potencia adecuada. En potencias muy bajas la punta se arrastra y se recoge en tiras de tejido. En potencias muy altas el tejido se carboniza, cambia de color o salen chispas. Y tenemos que dar pasadas rápidas con el electrodo 7 milímetros por segundo en intervalos de tiempo adecuado entre los toques, de 8 a 10 segundos aproximadamente. Bueno, y ahora sí, para darles mi conclusión final de todas estas retracciones gingivales, de todos los métodos técnicas que vimos, es que la retracción gingival representa un paso indispensable durante el manejo de los tejidos blandos antes de que la impresión sea tomada. Muchos problemas es la confección de las prótesis fijas pueden ser prevenidos en el correcto manejo de los tejidos blandos y la elección del método va a depender del juicio pues del operador de la situación clínica aparte de la habilidad del mismo.
y pues también de que algunos de estos materiales pues son costosos. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Mi nombre es Brisely Michelangui Ojeda y los espero para la próxima.